Bienvenidos amigos a El Conversatorio, el programa bilingüe español-italiano que te trae esas cosas que no vas a encontrar en los libros de texto y te sirve tanto a vos, estudiante de italiano, como a vos, estudiante de español. Te proponemos un divertido recorrido cultural y gramatical por los más diversos temas de nuestro español, la forma de vida latinoamericana y sus raíces italianas. Yo soy Nati de Ahora Españolo y me acompaña Irene de Lingua Matters. ¿Cómo estás, Ire? Hola. Hola Nati, ¿cómo estás? Yo muy bien, muy contenta de estar acá y feliz 25 de mayo, Igualmente, feliz 25 de mayo, semana de mayo esta, ¿eh? la semana de mayo, sí, sí, sí. Es feriado acá, pero bueno, la cuarentena es como que todos los días son domingo o Sí, feriado. es rara, ¿no? Esta semana de mayo, pero bueno, es lo que Sí, toca este año. tal cual, no nos queda otra. No queda otra, Eh, no tengo otra. Exacto, pero bueno, como es una fecha muy especial, pensamos un tema también súper, súper, súper especial. ¿Lo querés presentar vos, Nati? Te lo presento, es un tema que es muy, identifica mucho, ¿no? A nuestro país y vamos a introducir con esta frase, a ver qué significa, qué nos recuerda. Ire, esto es un cambalache, es un quilombo. ¿A qué nos referimos con es un quilombo? Sí, sí, básicamente son dos expresiones que tienen que ver con algo. Es muy difícil explicar lo que es un Sí, sí, quilombo. ¿Qué es sí, un sí, quilombo? un ¿Es un quilombo, un quilombo? cambalache, qué quilombo, Sí, qué cambalache. Mm, sí, y además quilombo tiene una carga semántica muy fuerte y que está ya en el terreno de las palabras tabú y en las malas sí, sí, palabras, sí. ¿sí? O sea, y es muy negativa, las dos cosas son muy negativas, tienen que ver Bueno, pero se con... usa mucho, ¿no? Ir quilombo Sí, igualmente. ya el quilombo perdió un poco esta carga negativa, porque pasa ya Bueno, en la podemos cotidianidad. decir que quilombo podría ser sinónimo de burdel, ¿o no? Sí, Podría ser sinónimo, exacto. o era, podría ser ahora, no, era sinónimo de Era burdel. sinónimo de burdel, sí, Ujú. de prostíbulo. De Eh, prostíbulo, burdel, sí, sinónimo, sí, sí. exacto, era sinónimo. Ahora ya no sé, ya no te sabría decir, pero No, yo creo este, que, o por lo menos, no sé, en los últimos años, no creo, o por lo menos en los últimos 32 años, que son los años que tengo yo, no creo que quilombo ahora signifique eso, no, no creo ya. Quilombo es como decir, qué lío, ¿no? qué Hablando tal vez lío. de un español un poco más estándar, sin regionalismos, quilombo, que lío. Podemos también en italiano pensar sinónimos. En italiano existe qué lío con qué confusione, que tal vez Qué la gente conoce la canción. confusiones. Qué confusione, sarà perché Ah, ti tenés amo, ¿no? razón. Sí, sí, Exacto. sí, sí. Sí, sí, sí. Así que Qué confusiones, tenés razón, sí. pero es Eh, verdad que confusione tal vez se dice, pero no es la expresión coloquial, que la coloquial que equivale a qué quilombo sería qué casino, que puede ser que la sí, gente la sepa, ¿no? Los estudiantes exacto. de italiano. Exacto, casino, como casino, como nuestro casino, Claro, así se escribe. sí, Eh, y lo que decíamos de esto de cambalache, ¿qué significaba? Como este lío, pero este desorden, ¿no? Cosas sí, 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 mezcladas, sí. cosas que no, quizás no tienen que ver una con otra, ¿sí? Pero refiere como a esta mezcla estas cosas diferentes Sí, que están todas juntas, ¿no? Y exacto, sí, sí. habíamos pensado este tema, por un lado, para tratar un poco este tan lindo que es el tango, tan argentino, y por el otro lado, para acercar a mis alumnos de italiano los adjetivos Ujú. para agregar ciertos adjetivos que también tienen una carga semántica bastante interesante. Eh, Ujú. Así que vamos a trabajar básicamente con algunas expresiones, pero también con algunos adjetivos. Sí, que son útiles también porque al fin y al cabo son adjetivos que se usan en la vida cotidiana, así que interesantísimo saberlos, ya sea el estudiante de italiano como el estudiante de español que puede también aprender coloquialismos. Exacto, exacto. Sí, por lo menos me está pasando que mis alumnos que miran estos videos
se acuerdan de las palabras que tratamos, Muy así bien. que significa que están aprendiendo de una forma diferente, que les queda de manera distinta, por lo Sí, menos. sí, sí. Bueno, una forma no de libro, no No del algo que libro, no encuentran en los libros, y bueno, eso es una buena manera de aprender también. que es el espíritu de este programa. Es exacto, exacto. Y antes de avanzar, Nati, te quería contar que yo hice una pequeña encuesta en mis redes, tanto en Facebook como en Instagram, preguntando cuál es el tango más representativo de la Argentina, surgió Cambalache, o sea, incluso antes o sea, nosotras lo elegimos, pero después haciendo este sondeo, surgió que la mayoría elige Cambalache. Después hay otros Así dos que o tres digamos que hay disputados. una coincidencia entre lo que elegimos nosotras, lo que pensamos nosotras en su momento y lo que la gente piensa, ¿no? Hoy en día, porque lo hiciste hace poco y el resultado fue ese. Sí, es muy, muy actual evidentemente forma ya parte de este imaginario colectivo argentino, ¿no? Así que está bueno entonces introducir, ¿no? ¿Qué es el tango de la mano de Cambalache? Que a medida Exacto. que pase la programación vamos a ir también aclarando un poco más el significado de Cambalache. Por el momento nos quedamos como con Cambalache sinónimo de lío, de Lío. confusión, de muchas cosas juntas que no se entiende bien qué es algo, ¿no? Exacto. Bien, entonces vamos a pasar a explicar el tango. Mira, mira la foto que te elegí. Está ¿Qué ahí en foto? Bueno, vamos a decir que este personaje, muchas veces a mí me pasa que enseñando italiano en los libros de, enseñando italiano, claro, enseñando español, enseñando español en los libros de español para extranjeros, aparece Gardel entre los exponentes, entre los íconos de Argentina, pero me pasa que no mucha gente sabe quién es Gardel. Y bueno, yo pensaba que era una persona, un ícono bastante conocido a nivel mundial. Uno, no sé, piensa, a veces la gente dice, bueno, Argentina, qué se te viene a la cabeza? Ahí empiezan, ¿no? Maradona, Messi, incluso los chicos de Sí, ahora. sí. Pero, no sé, a veces los libros presentan otros personajes y el que yo uso presenta a Gardel, pero muchas veces la gente no sabe y a mí eso me sorprendió mucho y de hecho este episodio me parece muy interesante para aquellos que quieran acercarse un poco al tango, porque la gente piensa tango, ¿y qué es el tango? Es un baile, ¿y de qué país es? De Exacto. Argentina, pero es solamente de Argentina, y porque digamos las cosas como son. El tango, ¿qué es el tango? A ver, ¿y de Aunque, dónde es? aunque duela, digámoslo. Aunque duela, hablemos lo que tiene que ser, ¿no? Digamos lo que tiene que ser. Exacto. El tango es un género musical y una danza, como bien vos lo dijiste, que es ¿Sí? característica de la zona del Río de la Plata. Eh, ¿Y qué significa que sea del Río de la Plata? Que es, Interesantísimo, porque el Río de la Plata, para nosotras que somos argentinas, el Río de la Plata es obvio, pero tal vez para una persona que sea de otro país, que no sea Argentina, o un país europeo, o incluso un país tal vez del continente americano incluso, todos saben qué es el Río de la Plata. ¿Cuál es la zona del Río de la Plata? claro, es la zona de la provincia de Buenos Aires al norte, ¿sí? Uh -huh. La ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires está a la vera del Río de la Plata, pero enfrente Pero, del Río de la Plata, ¿qué hay? Y el exactamente. argentino te dice, y no hay nada, se termina ahí. Pero no Y es verdad. el uruguayo te dice, no, ¿cómo? Y ahí, bueno, Claro, nosotros los claro. queremos muchísimo a los hermanos uruguayos, Sí, pero sí, tenemos sí. esto de que decimos que Uruguay es una provincia argentina más. Exactamente. Hay un poquito de rivalidad de primos, ¿sí? Sí, tal cual. Quién no se pelea o no se peleó alguna vez con un primo, con un hermano. Somos primos, somos hermanos y Buenos Aires está enfrente de Uruguay. Y bueno, la zona del Río de la Plata es importante porque también a nivel de español, nosotros decimos también en las redes siempre eso, por lo menos en mi perfil yo
hago mucho hincapié en esto. El español que hablamos nosotras es la variante rioplatense, así Exacto. que bueno, muchas diferencias con el español de otras zonas, no hablando solamente del español ibérico, sino de otras partes de América, tal vez son variantes distintas. ¿Por qué? Porque simplemente la nuestra es español, pero variante rioplatense, con algunas diferencias. Me parece súper importante esta aclaración, y para quizás el hablante de italiano que nos está viendo, es como para hacer una comparación. En Argentina no se hablan tantos dialectos como en Italia, pero sí es cierto que cada región tenemos unas macro regiones generalmente. Es cierto que se hablan dialectos que son inteligibles entre sí, porque nosotros nos entendemos, pero sí hay mucha diferencia entre el español que es el rioplatense, el de la Mesopotamia, zonas, claro, por ejemplo, el del noroeste. Hay algunas diferencias también con el español del sur, incluso Nati y yo no hablamos tampoco exactamente igual. Así que creo que es parangonable con eso, si lo llevamos sí, es interesante, a la comparación. Muy interesante. Sí, porque yo siempre digo, el italiano que se habla en Italia es muy diferente, ¿no? Varía entre zona y zona, en región y región, porque incluso en la misma región sabemos que no es igual. Entonces, en una misma región italiana hay diferencias. Con el español, que es un idioma que se habla en 21 países, claramente hay una diferencia, pero incluso en Argentina, un país tan grande como Argentina, y con la historia que tiene de inmigración, que bueno, ahora vamos a hablar, es inevitable que la inmigración haya dejado huellas, porque dejó huellas, ¿no? Sí, y haya afectado, exacto. Así que, volviendo un poco al tema, esto tiene que ver con, o sea, el tango no solamente nos compete a nosotros, argentinos, sino también a los uruguayos. Pero a pesar de que el tango, o sea, uno puede identificar al tango como netamente argentino, caemos a veces en el cliché de que todos los argentinos saben bailar tango, y no es así, porque el tango es algo que como que fue un baile muy de moda, o la música muy de moda a principios del siglo XX, y la primera mitad, incluso mi mamá también lo escuchaba. Pero también existen otros géneros. Tenemos el folclore argentino, ¿sí? Que está muy influenciado por la música española. Los bailes son muy, muy, muy diferentes al tango. Más recientemente tenemos el rock nacional, así como el movimiento del rock nacional, que es quizás con lo que nos identificamos nosotras. Es el rock cantado en español. Tenemos exponentes, tenemos exponentes como Soda Stereo, que creo que es de lo más conocido en el exterior. Charly García, bueno, me van a matar capaz en los comentarios, que me estoy olvidando un montón. Bueno, pero bueno, en fin, con respecto al rock nacional, hay muchos exponentes, pero es interesante, Ire, lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque uno a veces dice, es lógico, ¿no?, que en el exterior se diga tango Argentina. Entonces, aclaramos que el tango no es solamente Argentina, sino también Uruguay, e incluso aclaramos que el tango, como decimos, es zona rioplatense. Tal vez una persona del norte de Argentina, las provincias que limitan con Bolivia, no se identifican con el tango. Entonces, el tango es muy de Buenos Aires, si se quiere, hablando de Argentina. Exacto, sí. Sí, precisamente. Y también tiene mucho que ver con la inmigración el tango. La inmigración y una mezcla de culturas muy interesantes que se dio en la zona portuaria. Y también por eso es como importante hacer por ahí la aclaración, ¿no? Además, el tango presenta muchísimas palabras en lunfardo. ¿Y qué es el lunfardo, Nati? ¿Nos puedes contar? Claro, muy bien. Sí, el lunfardo, que vamos a introducir esta palabra en este episodio, pero vamos a profundizar seguramente en otro episodio que vamos a publicar. El lunfardo es la jerga
la jerga originada y desarrollada en Buenos Aires y también en las ciudades cercanas, como por ejemplo Rosario, en la provincia de Santa Fe, e incluso Montevideo, ¿no? En Uruguay. Así que seguimos con la zona del Río de la Plata, la zona rioplatense, y tenemos esta jerga que es el lunfardo, es una mezcla de palabras que tienen distintos orígenes. Claramente los argentinos dicen, lunfardo, influencia del italiano. Es, bueno, obvio, ¿no? Porque Argentina tuvo mucha inmigración italiana, entonces muchas palabras tienen ese origen, pero no es solamente lunfardo sinónimo de idioma italiano, también tenemos palabras de otros, del francés, me imagino, y ya vamos a ver en la canción, tenemos palabras de incluso de lenguas originarias, o sea, Exacto. es una mezcla de todo lo que fue, de todo lo que es Argentina. La identidad de Argentina es una mezcla de culturas, y eso se refleja en la jerga de Buenos Aires. Por eso cuando uno dice, no, sí, porque en Buenos Aires se habla distinto, bueno, el idioma es el mismo. Sí, exacto. Siempre decimos, todos hablamos español, pero es inevitable que en distintas zonas se desarrolle jerga. Y esa jerga hace que muchas veces tal vez un extranjero, una persona que aprende un español más estándar, se quede un poco como diciendo, ¿y qué significa? Y bueno, jerga, ¿no? Jerga que mezcla la historia del lugar. Tiene mucho que ver, sí, también con el tango, el lunfardo, y el lunfardo con el tango como que van de la mano. Y la jerga, que vos decís, que bueno, surgió precisamente en esa época. Pero no nos adelantemos porque ya vamos a tener tela para cortar de ese tema. De ese tema más adelante, lo dejamos como próximamente, en suspenso. Exacto, si no se nos hace el video de 80 horas y después... Y no queremos. Y no queremos, no. También como la idea es sacar videos más seguido, intentemos acortar. Acortar, porque a nosotras Ire nos gusta hablar, así que vamos a tener que reducir. Bueno, se llama el conversatorio también. Así que... sí, nos gusta conversar, justamente, por eso elegimos el nombre, ¿no? Exacto. Así que vamos entonces a hablar un poco del tango Cambalache, ¿no? Bueno, yo te cuento que fue escrito por Enrique Santos Discépolo en alrededor de los años 30, más o menos, y denuncia diversas problemáticas que se vivían en la Argentina. Más o menos, creo que fue en el año 32, qué mal, esto no me lo anoté bien. No, si no recuerdo mal, 1934. Sí, 34 puede ser. Bueno, pero más o menos alrededor de los años 30 publicó, escribió, compuso, mejor dicho, el tango Cambalache. Exacto, tenemos una realidad bastante complicada en esa época, que lo vamos a ver reflejado también en la letra del tango. Pero bueno, yo, para hacerla breve, te quería comentar que Enrique Santos Discépolo tenía un hermano que escribía obras de teatro, ¿sí? Y que fue como también un gran exponente del grotesco criollo. Y cuando vos lees las obras de teatro, tienen mucho que ver con estas letras del tango. Entonces, ves que hay no solamente todo este movimiento, este lunfardo, o este sentimiento de época, quizás se vio reflejado en la música, sino que también en el teatro. Con obras que también se siguen llevando a las tablas al día de hoy. Así que es como, estamos hablando de dos hermanos que tenían una fuerte formación, o una fuerte inclinación artística, ¿sí? Y que los dos trataban y denunciaban un poco todas estas cosas, ¿sí? Bien, y de hecho la palabra clave que estás diciendo es denunciar, porque Enrique Santos Discépolo lo que denunciaba justamente eran las problemáticas que se vivían en Argentina durante estos años, ¿no? Que estos años, bastantes años, son 10 años de los años que van desde 1930 hasta 1943, y es una década llamada la década infame.
que también Exacto. vamos a profundizar un poco, pero ya el título, ¿no? Década infame. Década infame es... Está manifestando la problemática, ¿no? La problemática de la época. Exacto. Pero bueno, sin más preámbulos, yo te quiero contar que conseguimos que nos cantaran el tango. Wow. Sí, tenemos a nuestra cantante, le podríamos poner el título de cantante oficial, Nuestra quizás, cantante no sé, oficial, sí. Aquí la Patricia. tenemos. Bienvenida, Patricia. Bienvenida, Patricia, que nos grabó este tango para quien no lo conoce, y para el que lo conoce es buenísimo volverlo a escuchar, ¿sí? Les comento. Así que vamos a escucharlo. Vamos. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, varones y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazaos que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura, polizón. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con esta Vizque, va Don Bosco y la Miñón, Carnera y Napoleón, Don Chicho y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley. Bueno, ahí pasó. ¡Wow! Un aplauso. Aplauso. Un aplauso, excelente. Se me ponía la piel de gallina cuando la escuchaba cantar, hermoso. Es muy emocionante escucharla cantar a Patricia. La verdad que vamos a dejar abajo el link a su canal de YouTube para que la sigan. Patricia es profesora de francés acá en la Alianza Francesa de Bahía Blanca. Y nos pidió que invitemos a todos, a los que hablen francés, bueno, a todos los que quieran aprender francés, contáctenla porque es una profe súper copada, es muy, muy piola. Y vamos a invitar a los que hablan francés al meetup que se va a hacer el 5 de junio. ¿Sí? Para más info me pueden contactar a mí o le pueden contactar a ella, o seguirnos en Meetups Bahía Blanca en Instagram. Así que
síganla. Háganlo. Porque es una excelente artista. Bien, y ella también nos pidió que aclaremos que, bueno, la pista, la guitarra, el guitarrista es Guillermo Osejo, así que los reconocimientos del caso, pero bueno, vale la pena seguirla, así que... Exacto. Claro que sí. En los links de abajo. A seguirla. A seguirla. Bueno, los que nos escuchan en Spotify, si no, síganos a nosotras y nos contactan y nosotros les decimos cómo seguirla. Exactamente. Así que bueno, vamos a seguir adelante con este tango que ya escuchamos la letra. Y aquí tenemos el título, ¿no, Ire? Porque, bueno, anteriormente hablamos al principio del episodio qué significa este cambalache, y cambalache, al fin y al cabo, es una palabra que tiene un significado, y como decíamos antes, es sinónimo de lío o sinónimo de quilombo, ¿no? ¿Qué cambalache, qué quilombo? Tenemos algunos ejemplos, ¿no? De la vida real, ¿no? Cuando se usa cambalache. Hay que decir también, tal vez nos escucha gente de distintas edades y dice, ay, pero yo no uso esta palabra. Bueno, exacto. Obviamente que no todo el mundo dice que cambalache, como no todo el mundo dice que quilombo. Hay muchas maneras de decir lo mismo, pero son sinónimos. Al fin y al cabo, esta palabra se usaba mucho en su momento. Sí. Sí, por ahí una frase, una expresión puede ser, este partido político es un cambalache, está formado por comunistas, liberales y nacionalistas, y tres cosas que no tienen nada que ver. Exacto, eso está bueno, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver, al fin y al cabo es eso lo que significa ser un cambalacho. Por ejemplo, no sé, no entiendo nada de esta película, es un cambalache. También se puede decir, no entiendo nada de esta película, es un quilombo, porque da la misma idea, ¿no? El quilombo es algo que no se entiende. Exacto, ha caído mucho en desuso esta expresión verdaderamente, fuera del tango y de que nosotros ya, que el tango ya es muy conocido, incluso para generaciones más nuevas. O sea, el resto ya casi no se usa, ha caído en desuso. En pro de quilombo, y capaz que uno cuando dice de cambalache, medio indirectamente se está refiriendo como al tango también, y no tanto, como también un poco señalando la decadencia, ¿no? La decadencia de algo. Y de hecho, ¿no? Podemos unir esta palabra decadencia a lo próximo que vamos a ver, que es justamente esta decadencia que trajo la década infame, que lo decíamos anteriormente y no queríamos hablar tanto en ese momento, así podíamos escuchar a Patricia, pero bueno, ahora podemos profundizar un poco más este tema. Y la década infame fue el periodo en el cual Argentina sufrió un golpe de Estado, ¿verdad? Exacto, si es un golpe de Estado, Argentina se caracteriza por haber sufrido muchos golpes de Estado. Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí. No voy a decir más nada. Si no empiezo y no me paro nadie. No es un episodio sobre historia, pero bueno, es inevitable tratar este tema porque se une a la letra, ¿no? A la letra de Cambalache, porque como decíamos antes, Enrique Santos Discépolo denuncia al fin y al cabo esta década, este golpe de Estado que acarreó el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Exacto, sí. Sí, además, fíjense que esto de hablar de década infame, fíjense que en realidad fueron 13 años, o sea, fue más de una década. Más de una década, claro. Quedaron cortos en decir década. Ahí vemos algunos de los presidentes que pasaron durante esa época. Ah, sí, porque yo acabo de decir Hipólito Yrigoyen, pero para los que no son argentinos, Hipólito Yrigoyen fue entonces, ¿no? En ese momento, presidente. Fue presidente radical, sí, del radicalismo. Si no me equivoco, y no quiero decir burradas porque no tengo la historia argentina tan fresca, fue creo que en 2 ocasiones. Pero fue como un presidente también bastante paradigmático para la Argentina. Así que bueno, ahí tenemos como el derrocamiento y la consabida década infame. Que a nosotras lo que más nos interesa en realidad es que como todo gobierno militar
tiene ciertas directivas o ciertas campañas. En este caso, hubo una campaña muy fuerte por prohibir el uso del lunfardo y de cualquier expresión que pudiera ser considerada inmoral o cuyo impacto fuera negativo para la lengua. Claro, claro. Además de la censura. Exactamente, exactamente. De hecho, claro, esta jerga de la que hablábamos antes, este lunfardo que se habla en la zona rioplatense, finalizada la década infame, justamente el gobierno militar dijo basta, ¿no? Censuramos todo, no queremos más que se use el lunfardo, así que lo prohibió. Prohibió el uso del lunfardo y por consiguiente prohibió también esta canción que no se podía pasar ni transmitir más en radio. O sea, Exacto. claro, el texto de esta canción, que todavía no lo analizamos, pero es muy fuerte, entonces claramente iba contra lo que ellos querían. Exacto, había una censura muy fuerte, que esto, o sea, me hace acordar también un poco a cuando el prescriptivismo, ¿no? Quiere como cercenar un poco estas cosas, en parte el lunfardo, en parte también hubo una época en la que se prohibía el uso del voceo. O sea, se decía que había que hablar del tú en Argentina, que es un poco atentar contra las individualidades, contra la propia, la figura propia, la identidad. La propia ¿no? identidad, La iba a propia decir lo mismo. identidad. Bueno, y esto también hablando de Italia, porque siempre nosotras solemos comparar, ¿no? Lo que pasa en Argentina con lo que pasa en Italia, también en Italia pasó seguramente lo mismo, ¿no? En época de dictaduras, en época de fascismo seguramente. Exacto, con la época de Mussolini también pasaron cosas muy similares, prohibiciones. A nivel lingüístico, porque esto al fin y al lingüístico. cabo, Ire, es todo a nivel lingüístico. Esto Sí. es una canción que tiene un texto, que es lengua, es idioma, y bueno, en Italia también pasaba lo mismo con ciertas formas, ¿no? Sí, exacto. No solo prohibiciones, sino también imposiciones. Si se impone, como se nos quería imponer de hablar del tú, en Italia también habían imposiciones. Yo tuve un alumno que era italiano de nacimiento, que nos contaba siempre que él se llama Benito, por Benito Mussolini, porque se iba a llamar de otra manera, pero los padres eligieron llamarlo Benito por Mussolini, por toda esta cuestión de las imposiciones. Fuerte, por toda esta cuestión de las imposiciones, sí. Así que bueno, espero que nos esté viendo, si no, capaz que la nieta nos está viendo, así que le mando un saludo grande. Un saludo grande. Pero bueno, también es como reflexionar un poco sobre que no solamente pasa por, bueno, no hablemos más así o no digamos más, sino que esto ya nos afecta al modo de la identidad, nos dicen, no tenés que ser así. Sí. Exactamente. Y de hecho, bueno, Ire, tenemos el nombre, ya lo explicamos, y ahora podríamos también ir un poquito más a la letra, porque Cambalache, un lío, ¿no? Este quilombo, todo confusionario de esta década que se llamó década infame por todo lo que denunciaba. Y el texto denuncia también, claro que sí, por eso fue censurado. ¿Y qué dice este texto? A ver, la letra, ¿cómo es? Exacto. Bien, entonces yo por acá elegí para esta diapositiva como una imagen que podría resumir un poco. Se me hace, no, es muy difícil resumir en 2 imágenes, pero se me ocurrió que estas 2 imágenes, así, decir, la pobreza por un lado y la riqueza, los niños pobres a la izquierda y este niño rico a la derecha, mi izquierda y mi derecha. Es un poco esto de lo que está acusando, ¿sí? Y también porque vamos a encontrar que en la letra se habla de muchos contrastes, es perfecta. Sí, porque de hecho, apunto la parola.
despuntó la parola, sí, tal sí. cual, la letra siempre marca este contraste entre lo bueno, ahora lo vamos a ver bien, pero lo bueno y lo malo, el que roba y el que hace bien, el que mata y el que cura, o sea, siempre, y de hecho hay personalidades, ciertos nombres que el autor eligió poner en este texto que tienen un porqué, ¿no? Los contrasta unos con otros, entonces es Exacto, interesante también exacto. tener en cuenta esto. Exacto. Y la otra cosa de la que quería mencionar un poco brevemente antes de pasar, pero que un poco la estuvimos tratando, es la cuestión de la pervivencia. La pervivencia de esta letra, de este tango, como dijimos, nuestra generación que conoce este tango, yo hice esta pregunta de cuál les parece que es el tango más representativo y que muchos me pusieran Cambalache. Incluso una chica de 16 años, 17, me puso Cambalache. Esto es hermoso, Ire, porque muchas veces dicen, bueno, el tango es de viejos, ¿no? Antes decíamos que la gente piensa que todos los argentinos saben bailar tango. No es así, porque no es que todos los argentinos saben bailar tango, muchas veces ni siquiera es un género musical que todo el mundo escucha, pero Exacto. A pesar de eso, los jóvenes conocen los temas más emblemáticos, y este evidentemente es uno de ellos, es uno que sigue. Exacto, entonces que cuando hablamos, todavía. claro, hablamos de pervivencia, ¿sí? De todas estas cosas, además te quería, bueno, comentar que yo no sé si por ahí vos sos más chica que yo, entonces capaz que no te acordás, Jorge Ginsburg, que era un cómico y conductor de sí. televisión argentino muy, muy famoso en los 90, que falleció lamentablemente muy joven. Sí. Era excelente el trabajo que hacía. Tenía un programa que tomaba el título del programa una frase de este tango, y estamos hablando de los 90, o sea, de 1934 exacto. a los 90, y que eso no perdiera vigencia. Estamos hablando quizás de una obra emblemática. Sí, yo tal cual. diría que sí. Así que bueno, ahora sin más preámbulos, vamos a pasar un poco a la vamos letra. a analizar toda, pero algunos pedazos sí, algunas estrofas, algunos trozos de la letra. Sí. Exacto. Entonces, tenemos que el mundo fue y será una porquería. Ya lo sé. ¿Cómo le explicarías a un italiano que es una porquería, Nati? Muy bien, porquería. Bueno, Ire, acá por lo menos esta palabra para un italiano no va a ser muy difícil, porque en italiano existe, se escribe para los alumnos de italiano también de la misma manera, pero claro, con la escritura italiana, porquería, con la CH. Exacto. Exactamente. Y se pronuncia de la misma manera, con la misma sílaba fuerte, igual. Se usa tal vez poco, o por lo menos yo en el lenguaje de todos los días no suelo escuchar esta palabra, si bien se entiende, porque, no sé, una porquería tal vez se usa más decir fare schifo, una schifezza, ¿no? Una schifezza más que una porquería. Claro, sí, entonces... Pero existe como palabra, así que la gente ser. la entiende. Para que voy a anotar también, para que les quede. Por ejemplo, en esta frase, que el mundo fue y será una porquería, el mundo es una porquería, tal vez en italiano lo primero que se diría es il mondo fa schifo, ¿no? Más que il mondo è una porquería, il mondo fa schifo, è stato uno schifo, o fu uno schifo, si queremos hablar con otro pasado, e lo sarà ancora, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero... Sí, queda cortado, lamentablemente. A ver, ahí se ve. No, queda como schifet y il mondo. Ah, ok, no, non ti preoccupare, lo puedo borrar. Muy bien. Y lo escribo, a ver, en otro lado que se pueda ver. Entonces, tenemos schifezza. Ahí se ve bien. A ver, tenés que terminar de escribir y después cuando le das clic, fa schifo.
ok. Il mondo me falta. Il mondo fa schifo, sì. Vamos a ver, vamos a probar. Y si no, lo ponemos en el chat. El día que hagamos Sí, no. la No, transmisión. sigue estando cortado. Saquémoslo y después lo ponemos Ok. en el chat. Exacto. Bien, pero porquería se ve por lo menos. Porquería se ve, exacto, muy bien. Bien. Bueno, entonces, después tenemos en el 506 y en el ¿Sí? 2000 también. Claro, y bueno, y aquí está la idea, ¿no? De que fue una porquería este mundo. O sea, en el 506, incluso para la persona en el 1930, en los años 30, en el 506 ya era antes. Lo que está queriendo decir es que ya lo era antes de 1930. Y en el 2000 también. O sea que nosotros estamos en el 2000, nosotros todos, Sí. estamos en el 2020. Y sigue siendo una porquería todo. Seguimos identificándonos con Exacto. Cambalache. Por eso Cambalache es un tango que en realidad sigue estando a pesar de lo que dijimos antes, ¿no? Lo que dijimos Exacto, antes. exacto. Sí, y con esto, perdón, a mí a veces me pega la reflexiva. Generalmente yo siempre estuve como muy en desacuerdo con esa frase de todo tiempo pasado fue mejor. En realidad, para el que la dice convencido de que todo tiempo pasado fue mejor, porque en realidad el humano es cíclico, hacemos las cosas en espiral, siempre lo mismo. Entonces, no es que el pasado, o sea, uno tiende a idealizar a veces el pasado, y en realidad es nuestra percepción sobre el pasado, lo que no significa que haya sido mejor o peor, es más o menos lo mismo, lo mismo Exacto, con otras tal cuestiones diferentes. Tal cual. No, perdón, no me quiero meter con los positivistas tampoco, porque no. Ahí sale algún ingeniero a decirme que no, que tenemos algún... Bueno, tranquilos. Es una conversación esto, nada más. Prometo... Es una conversación del conversatorio reflexivo. Sí, tal cual, sí. Prometo reflexionar menos. Bien, entonces... Muy bien, entonces seguimos con la segunda estrofa, entonces que siempre ha habido, ¿no? Entonces aquí estamos con al fin y al cabo siempre ha existido, siempre ha habido, ¿qué cosa? Chorros. Chorros. Y esta palabra es re interesante, ¿por qué? Exacto. Chorro, si es lunfardo, lo que decíamos nosotros, para hablar de los ladrones, ¿sí? ¿Cómo se dice en italiano ladrones? Ladrones, ladri. Ladri. Sí. Ladri, exactamente, ladri. A ver si se ve ahora. ¿Se ve? Sí, esta vez se ve. Muy bien, chorro, excelente. Chorro, y está bueno porque chorro en español tiene, entonces, en español tiene dos significados. El primer significado es el que aparece en el diccionario de la lengua española estándar, que se entiende en todos los países hispanohablantes, que chorro significa lo que sale del grifo o de la canilla, cuando uno abre, sale agua. Entonces, un chorro de agua. Sí, dal rubinetto. Dal rubinetto, exactamente. Eso es el chorro de agua para todos los países hispanohablantes. En la zona del Río de la Plata, volvemos, ¿no? Uruguay, Buenos Aires y aledaños, significa ladrón. Exacto, ladrón, sí. Es jerga, slang, ¿no? Al fin y al cabo es eso, es jerga. Exacto. En Buenos Aires también chorro de agua es chorro de agua, o sea que sí, las dos. Obviamente se entiende por el contexto. Exacto, o sea, el famoso contexto que es culpable de tantas cosas que cuando me dicen, ¿y esto yo? Si significa lo mismo, ¿cómo lo entiendo? Por contexto. Es imposible para el argentino confundirse cuando estás hablando de ladrones con un chorro de agua, verdaderamente. Exactamente. Después quizás cuando veamos el lunfardo analicemos un poco la etimología de algunas cosas, pero no nos vamos a adelantar. Vamos a pasar, entonces, siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Bien. ¿Qué pasa con Maquiavelo? Bueno, y aquí tenemos, Ire, lo que decíamos antes, ¿no? El contraste, porque empezamos a ver hasta chorros, no había ningún contraste, pero ahora empezamos con este nexo coordinante que justamente coordina los contrastes, y empezamos maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble.
Sí. Evidentemente son contrastes. Entonces, Maquiavelo, seguramente a cualquier persona se le viene a la cabeza, ¿quién? Maquiavelo, justamente. Maquiavelo, sí. A cualquier persona, y no sé, hasta ahí no más. Bueno, aclaremos quién era Maquiavelo, porque claro, muy es bien. algo, igual es algo muy, muy específico también de la gente que está relacionado con las letras, que sabe quién es Maquiavelo, Sí. que es este pensador italiano, sí, Machiavelli, que escribió El Príncipe. O sea, la gente puede no conocer a Maquiavelo, puede conocerlo de oídas, pero no saber muy bien de qué se trata, pero seguramente conoce la frase, el fin justifica los medios. ¿Sí? Los medios, exactamente, eso sí. Es decir, que Maquiavelo está pensado como esta persona que además en ese momento también fue vista como esta persona que dejó de lado la virtud o lo virtuoso, para decir, si yo quiero llegar a este fin, ¿sí? No importa por qué medio lo logre, que es lo que tiene que tener un estatista. Por eso la obra que él escribe se llama El Príncipe. El Príncipe. Y dice, bueno, el príncipe tiene que tener táctica, no tiene que ser blanco, impoluto, inmarcesible, etcétera. No sé, mira, te peleé un montón de palabras re extrañas. La misma frase. Es todo vocabulario, Iris, es todo vocabulario. Es muy florido. Así Así que bueno, en este caso, estafaos es lo negativo y Maquiavelos sería lo positivo, ¿no? Estafaos. Yo pongo un, no sé, O no sé, comillas. yo lo pienso así. Yo no lo veo algo positivo, en realidad lo veo como el estafador y el estafado quizás, ¿no? Entre El estafador y el Maquiavel. estafado. Por esto, ¿no? De que el fin justifica Sí. los medios, ¿sí? Y Sí. por eso tenemos el que sabe, el que se la rebusca, el que te tiende la trampa y el que cae en la trampa. Ahí. Bueno, pero al fin y al cabo el que cae lo puede hacer también de ingenuo, va. Sí, obviamente. Sí. Pero bueno, este contraste, y en estafaos, siempre de lado, porque bueno, este análisis es también lingüístico, estafaos que tal vez un estudiante de español dice estafaos o estafados. Exacto. Con sí. D o sin D. Y esto es interesantísimo y decimos que esto funciona en casi todos los países de habla hispana, por no decir todos. La D, que aquí podemos abrir y cerrar rápidamente para no extendernos, una aclaración fonética, ¿no? En italiano, cuando uno pronuncia, siempre, o en clase se suele decir la D es distinta. En italiano es D. La lengua va siempre, no se nota. En cambio, en español, nosotras todos decimos dedo, Entonces, ¿qué pasa? Esta D tan relajada, vamos a decir. Es una D relajada, sí. Es una D que cuando uno habla rápido, hasta se pierde, y esto pasa con muchos países. Por ejemplo, Alejandro Sanz no cantaba "tengo el corazón partido", no dice partido. Pero muchos países, incluso yo a veces miro películas o escucho a cubanos que hablan, los cubanos también, o sea, es una característica no solo del argentino, sino de muchos países hispanohablantes, porque nuestra D es una D relajada. En italiano no podría pasar, porque el italiano es una D. Nosotros decimos, a ver, una palabra, Débora, no se ve ni siquiera la D. Claro. Dito, y así sucesivamente. Sí. Entonces pasa en igual, español. Déjame hacerte, o sea, no es que te haga una aclaración, sino por ahí un comentario, que quizás igual en Argentina esto también no se vea tanto en registros más altos de habla. Sino que registros altos bajo ningún punto de vista. No creo que en España tampoco. Pero quizás sea más común en otros países. Por lo que yo observo, el argentino en general, incluso los registros bajos tampoco, o sea, tenemos que hablar registros bastante bajos para hablar de estafados y amargados.
Sí, por lo menos después, en español, bonaerense. obviamente después cada zona tiene sus peculiaridades, pero es Exacto. interesante porque generalmente en español es todo tan diverso que por lo menos Sí, esto es algo que en mayor o menor medida acomuna a muchos países hispanohablantes. eh, Esto de no ponerla de... Yo no hablo así, por ejemplo, y en mi familia tampoco, ni siquiera mi abuelo, que no es de Buenos Aires, que es de la provincia de Entre Ríos, él, por ejemplo, mi abuelo no hace, no tiene esta característica, pero en línea general exacto, se exacto, sí, suele sí. encontrar también en Argentina esta particularidad. Sí, sí, sí. Obviamente que uno lo entiende y lo identifica, pero no es exclusivo Es un de cierto. registro coloquial, Es un obviamente. registro muy coloquial y quizás hasta muy, eh, esto, por ahí muy regional en algunos casos, Ah, sí. eh, y en otros de un registro muy, bastante subestándar. Bajo, Sí. bajo, sí, exacto. Eh, Pero bueno, bajando también con esta D, tenemos amargaos, estafaos, exacto, contentos y vamos a ver amargaos. que esto se va a repetir, eh, Claro. pero además por la musicalidad me parece que hasta lo pensó desde el lado de la musicalidad, que es diferente. De la rima, claro. Maquiavelos y estafados, contentos y Exacto. amargados. O sea, Gados, sí. exactamente. Exacto, sí. O Estoy de sea, con la acuerdo. canción funciona esto Suena maravillosa. bárbaro, sí. Y bueno, contentos, al fin y al cabo esto se entiende, ¿no? Contentos y amargados. Una persona amargada, porque esto es interesante decir que en italiano, si bien amargo significa, se dice amaro, amaro en italiano se puede decir de una comida, un amaro puede ser el fernet, ¿no? De todas las Exacto. categorías de aperitivos amargos, justamente que tienen gusto amargo. Uh-huh. Pero no se dice en español, en Argentina se suele decir, ¿no? Este es un amargo, o sí, se suele decir, este es un amargo. ¿Qué queremos Sí, decir nosotros en Argentina cuando una persona es amarga? Una persona mala onda, ¿no? Una persona sí, que que es no se prende a la fiesta. sí, Sí, una persona amarga es una persona que tiene mal ánimo, mal genio incluso, ¿no? No sé, sí. muchas cosas negativas. ¿Cómo No lo funciona en podríamos, italiano. cómo lo podríamos traducir quizás a esto? Yo había pensado en infelici. Sí, una En persona este caso, porque nosotros lo usamos como una persona que no es que jodona, non no è sé qué. felice, Pero en esattamente, una este caso persona sí, verdaderamente, infelice. si hacemos contentos y por otro lado, Esatto. sí. Sì, una persona che non è felice, infelice. Y perdón, nos fuimos de estafados, pero ¿qué significa? ¿Cómo podríamos traducir también estafados al italiano? Porque esto es una palabra que Sì, se me hace. a ver, Yo había pensado, pero no sé si existe, truffatore, me parece que no. Pero tenemos la palabra trampa o engaño que es truffa. truffa, esattamente, una persona che è stata, come lo podemos decir? Che è stata fregata, Exacto. una persona che è stata fregata da un'altra persona, no? Una persona che è stata ingannata da un'altra persona. Sì. Sí, igual me gusta la Sí, de estato. me parece que no se ve tanto, pero bueno, después de El, última lo fre- el, ponemos en el... el fregar sí Sí. me parece que sí. Ese por lo menos yo lo escucho. È stata fregata o fregato, no? Sì, Sí. sì, una persona che è stata fregata da un'altra persona. Sì, Exacto, sí, esattamente, de esta forma lo podemos decir. exacto. Bien, entonces bueno, habíamos pasado contentos y amargados, tenemos valores y doblé. A ver, ¿qué significará valores y doblé? Porque incluso ¿no? Nosotras como argentinas uno a veces escucha las letras del tango y dice, ¿qué significa? ¿Qué es doblé? Sobre Yo todo, no ¿no? lo Porque sabía, sí. yo tampoco. Valores, obviamente, valores, los valores que tiene una persona. Y Exacto. valores se contrasta con justamente doblé, que no es algo que tiene un valor, sino es algo que viene del francés, ¿no? Ahí Exacto. habíamos Sí, encontrado. que designa a la imitación de una alhaja fina en oro falso o metal dorado.
Eso es lo que significa esta palabra que viene del francés. Entonces aquí, como decíamos anteriormente, que el lunfardo a veces no es solo sinónimo de palabras en italiano, son muchas. Pero hay otros que son de otros idiomas también. Como la billutería ahora, viste, que no es de verdad. Entonces, exactamente, tenemos, sí. por un lado... Alhaja sería gioiello. Gioiello. No, un gioiello che non è vero, un gioiello che è finto, un gioiello un che è gioiello fatto, finto, sì. tarocco, ¿no? Que habíamos hablado tarocco, sí. en el primer episodio del conversatorio hablamos de las expresiones con pedo y pedorro, algo pedorro habíamos dicho que es algo tarocco en italiano. Exacto. Entonces, ¿no? Lo tarocco significa que no es de verdad lo que venden en la calle, por ejemplo, los que venden en negocios así, que sale barato. Exacto. Así que bueno, doublé, entonces los valores que son algo real, ¿no? Son verdaderos con lo trucho. Con lo trucho, con lo que parece verdadero, pero no lo es. Pero no es, que es finto, que es tarocco, ¿no? Sí. Trucho en español también de Argentina. Muy bien, Exacto. Y después tenemos la siguiente estrofa, pero que el siglo XX es un despliegue es algo como un ventaglio, un abanico, un despliegue de maldad insolente. Llegamos a maldad. Maldad, exactamente. Ay. Y aquí también, ¿no? Esta D, que esto suele pasar. Siempre decimos, la D es una consonante interesante en español porque se pronuncia a veces tan suave, tiene tan poca fuerza que a veces desaparece, ¿no? La famosa, sí. Es verdad. Eso es sí, verdad. ¿no? Nadie dice, y esto es importante para los que aprenden español. Es poco probable que un hispanohablante nativo diga es verdad. Por lo menos no así, verdad, que es como... No, que es lo que sí pasa en italiano, ¿no? En italiano claro. Las consonantes finales se pronuncian hasta la muerte, o sea que se pronuncian, Exacto. y nosotros tratamos de no pronunciar, y aquí se ve, de maldad. De maldad. Insolente. Sí, de maldad insolente, sí, quizás si hablamos de un registro estándar, digamos maldad, sí. con trabado, maldad, exactamente, pero maldad. En esta canción, que es una canción tan coloquial, una canción con un registro tan informal, se presta, ¿no? Hasta esta palabra. Exacto. Te hago otra pregunta, Nati, maldad. ¿Lleva tilde en la vida real? No. No, en español, no, exactamente, maldad exacto. no, pero le da, pero acá ¿no? Sí. Sí. Tiene que ver con la regla de las tildes, de la tildación de acá, que tenemos que si la palabra es aguda y termina en D, no se acentúa, así que maldad no lleva acento. No tiene tilde, pero tilde. En este caso el autor... por licencia poética le puso la tilde. Claro, en realidad sí sigue la regla, porque la regla es porque termina en vocal, la hizo terminar en vocal y le puso la tilde. Y le puso la tilde, exactamente, pero si no debería. Gente de Argentina que me está escuchando, pongan las tildes a las cosas, señores y señoras. Es importante, no es lo mismo decir náufrago que naufragó. Por favor. Terminó. Tal cual. Y así, bueno, eso otro día hablamos de las tildes. Y no se entiende lo mismo. Y no se entiende, exactamente. Muy bien, entonces, para seguir con esto, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, o sea, no hay quien niegue, non si può negare praticamente. Non si può negare, non c'è nessuno. Si può negare, che possa negare questa cosa. Certísimo. Exactamente. Y además vivimos revolcados. Sí, revolcados. A ver, revolcarse es lo que hace el chancho. Ya sé que en Argentina todo el mundo sabe, pero también para la gente que aprende español, revolcados es lo que hace el chancho en el chiquero. Exacto. ¿No? El chancho se revuelca en la tierra, en el barro, que el barro es el fango. Exacto. ¿Y dónde se va a revolcar acá? ¿Dónde nos vamos a revolcar todos según el tango?
en un merengue, ¿sí? Merengue. Que el merengue está aludiendo al postre italiano. Sí, sí, me imagino que sí, no creo que se esté, Ire, ¿vos qué pensás? Tal vez está hablando de algún tipo de música, como el baile, el merengue, no creo, para mí que se está... No lo había Yo pensado. tampoco, No. sinceramente lo estoy pensando ahora, pero no sé si tiene tanto sentido. Pensando, vivimos revolcados en un merengue, porque el postre, la miringa, ¿no? La miringa es un postre un poco así, todo contundente, no sé ni cómo explicarlo. Sí, sí, yo creo que además lo usamos bastante Dale. figurado nosotros, en el sentido de que un merengue es algo que está todo mezclado, así Todo que mezclado, exacto, sí, exacto. Entonces, al fin y al cabo, revolcados es estar ahí todos juntos, tutti todos insieme, juntos. tutti contro tutti, tutti Tutti lì. contra tutti, Tutti contro sí, tutti, exacto. sí, En un sí, mismo lodo, que lodo es lo que decíamos antes, fango, exacto. barro, son todos sinónimos, Yo creo que todos acá manoseados, todos refuerza manoseados, sí, exactamente. refuerza un poco esto de, eh, o sea, en un merengue y en un lodo, o sea, merengue y lodo, todo. Vamos. Todo. Y aparte, esta palabra está buena, manoseado. Manosear es con la mano, lo que se hace con la mano cuando una persona hace tac, 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 tac. No, Exacto, eso, toca, 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 toca. manosear, sí, manosear. Exacto. Cuando manosean la comida, que ya no te dan Claro, ganas de exacto. comerla, ¿viste? Porque, quiero esta. Sí. Esa es, exacto, por ejemplo, ¿no? Cuando, este es el ejemplo perfecto, cuando está la comida encima de la mesa, no es que una persona no puede ir, quiero esto y después no la manosees, no estés manoseando todo. No, con las facturas, por ejemplo. Esta, Esta no. es, no Agarrá manosees. solo la que vas a comer. Típica Primero, frase de de madre. jardín de infantes. Agarrá lo que Sí. vas En a comer. italiano podría ser palpeggiare, tal vez, Sí. no sé, tal vez estoy inventando, tal vez no, pero Yo encontré lo de, mismo, ojo, ojo. de la palma de la mano tiene sentido, Sí. porque la palma de la mano es esta, entonces manosear, palpeggiare podría ser. Palpeggiato. Palpeggiato. No sé si funciona de la misma manera, yo nunca he escuchado non palpeggiare il cibo, pero lo buscamos y lo prometemos para otro episodio o Sí. para Instagram. Lo podemos prometer para Instagram, exacto. Exacto. Otra cosa que se me había ocurrido un poco más figurada es incasinato, que me parece que está buena esta palabra, porque Para mí sí, esta se escucha. Sí, incasinato en realidad abarca toda la estrofa, de vivir revolcados en un merengue, en un mismo lodo, todos manoseados. Tutto questo un casino, in realtà un bordello, ¿no? Que Un en las otras bordello. directas dijimos bordello, que al fin y al cabo es como quilombo en español. Exacto, exacto. Bien, vamos a pasar a la siguiente estrofa que ¿Sí? tenemos para analizar. Y Esto es tenemos, interesantísimo. sí, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Sí, exacto. Ser derecho que traidor. Ser derecho en italiano, para decir esto, se podría usar la palabra honesto. Honesto. A pesar de que evidentemente honesto no es la traducción literal de derecho. Derecho significa, se dice dritto. Sí. Pero bueno, una persona dritta sería una persona honesta en italiano, ¿no? Sí, hay que tener cuidado porque derecho en español significa muchas cosas diferentes. Exacto, sí. Es una aclaración tanto para el que está aprendiendo español como para mis alumnos que están aprendiendo italiano y que a veces quieren traducir y agarran el traductor, por el amor de Dios, dejen de agarrar el traductor, agarren diccionarios y lean toda la definición. Exactamente. Se los Y pido siempre, con el Ire, corazón. nosotras decimos, incluso lo dijimos en los capítulos anteriores, no traducir palabra por palabra. De hecho, nosotras no hacemos palabra por palabra, sino que decimos en este contexto, porque derecho existe, pero no se puede decir sono dritto, ¿no? Claro, Son no una es... persona dritta, no. No, está, claro, no es correcto. Entonces tengo que ver en qué sentido se está diciendo, ¿sí? Entonces,
tómense el trabajo de leer todas las definiciones, ver cuál es la que se adecua más a lo que yo quiero decir, ¿sí? Porque el traductor es lindo, es rápido, pero va a hacer que la profesora después llore cuando tiene que corregir la tarea y ve que el alumno puso absolutamente cualquier cosa. Exacto. Y la profe bueno, tiene mucho para corregir a veces. Se va a enojar la profe. Bueno, y de todas maneras, honesto también es una cosa positiva, siempre con estos contrastes, ¿no? De bueno o malo, en este caso, bueno es ser honesto, entonces hoy Sí. resulta, y aquí está la denuncia, que al fin y al cabo, en esta hoy, o sea, en el 1930, pero incluso en el 2020, resulta que es lo mismo ser honesto que ser un traidor, un traditore. En este caso, la palabra es bastante parecida en italiano. Exacto, por suerte. ¿Y qué es lo mismo también? Resulta lo mismo ser ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es lo mismo. Ignorante, sabio. Aquí tenemos lo bueno y lo malo. Sea, lo malo, sí. Ignorante, sabio, que en italiano es saggio, una persona saggia. Bien. Y ignorantes es igual, pero se pronuncia ignorante. Ignorante, sí. Sí, exactamente. Generoso, saggio, ok. Generoso es igual, solo que se pronuncia con la generoso. Generoso. Y estafador, habíamos dicho truffatore, quizás. Sí, truffatore podría ser, sì. Perché una truffa es una estafa. Truffatore. Obviamente que, como decimos siempre, sí, nos miran y quieren aportar otras palabras, incluso en italiano, bienvenido sea. ¿No? Otros sinónimos, otras palabras, en el chat, así aprendemos todos. Aprendemos todos. Aquí tenemos chorro de nuevo, que chorro repetimos, ¿no? En el lenguaje del lunfardo, en el regionalismo, jerga, o como se llame, es ladrón, ¿no? Un chorro es sinónimo de ser un ladrón, y en italiano, de hecho, ladro. Exacto. Y de hecho dice, todo es igual, nada es mejor. Ire, ¿no es cierto? Tal cual, todo es igual, nada es mejor. Dice, lo mismo un burro que un gran profesor. Lo mismo, un burro que un gran profesor, exactamente. Y burro nosotras decidimos marcarlo, ¿por qué? Porque aquí tenemos siempre un falso amigo vigente. Nunca está de más aclarar qué significa burro para los estudiantes de español como para los de italiano. ¿Qué significa burro? Asino. Asino, exactamente. Exacto. Entonces, atención, y esto es importante para mis alumnos, burro es manteca, ¿sí? Exacto. En italiano. Y el animal, burro, es asino, ¿sí? Exacto. Esta no me voy a cansar de repetirlas porque los falsos amigos son lo que nos agarra con la guardia baja y a veces, si estamos cansados, no estamos prestando atención, queremos hablar, le mandamos de estos, así que yo estos los repito un montón. Sí, exactamente. Burro así es manteca. En este caso, lo mismo, un burro, o sea, como en español existe la palabra asno, un asno, ¿no? Sí, un asno. Así que al fin y al cabo no es lo mismo ser, es lo mismo, claro, no es que no es lo mismo, es lo mismo ser un burro, ¿no? Que un gran profesor. Sí, que alguien que estudió. Que sabe, o sea, retoma lo de ignorante, sabio, ¿no? Porque ignorante sería un burro, que es una persona que no sabe, y un sabio es un gran profesor. Exacto. Bien, vamos a pasar a la siguiente estrofa. ¿Sí? Bien, ¿qué tenemos? Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Qué lindo esto, qué atropello a la razón. Qué atropello a la razón, estaba pensando, sí, esto, sí, bueno, habría que... Vamos a dejarla ahí. Para el desafío final. Qué atropello a la razón, lo vamos a dejar para el desafío final, pero atención porque no funciona traducir literalmente, palabra por palabra. Entonces, pensemos en qué significa todo y cómo diríamos eso en italiano. Exacto. Cómpito. Tenemos, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Y ahí acá empieza a nombrar un montón de personajes de la época que yo no conocía tampoco, algunos sí, algunos no,
pero es bastante interesante como al hacer la paráfrasis, ¿no? Sí. Tenemos que Stravinsky fue un famoso estafador de origen ruso, que se suicidó en una cárcel de Bayona, o sea que tenemos por ahí un estafador, ¿sí? Sí, Ire, y también decimos que como todo esto tuvo lugar en los años 30, Stravinsky es de 1934, porque todos estos protagonistas, todas estas figuras, son figuras importantes para la época. Así Exacto. que siempre estamos con personajes que, o sea, no solamente la situación es la de la época, sino también los personajes, porque si hoy tuviesen que escribir este tango, tal vez elegirían otro tipo de personajes, me imagino. Exacto. Entonces, tenemos por un lado a este estafador, al lado de Don Bosco, que probablemente, no sé cómo es en Italia, Nati, pero acá Don Bosco es, bueno, como el fundador de la orden salesiana, hay muchos colegios salesianos. Sí. Es muy famoso aquí también, porque de hecho... Hay el colegio Don Bosco acá en Bahía también. Sí, de hecho es italiano, ¿no? Don Bosco. Sí. Así que sí, es muy importante. Que además fue canonizado el mismo año que se escribió la canción, o sea... Entonces, otra vez volvemos a siempre los años 30, ¿no? 1932, 34, fueron los primeros años de la década del 30. Exacto, además fue ese mismo año, o sea, está hablando de cosas recontra actuales para ese año, lo último de lo último, está nombrando. Sí, exactamente. Después tenemos que Don Chicho fue el jefe de la mafia argentina, que fue detenido y procesado en 1932, un par de años antes, y que Carnera fue un boxeador italiano que tuvo el título mundial, o sea que está mezclando también todo, digamos, santos, o sea que estafadores. Exacto, la primera columna podríamos decir que entre lo bueno y lo malo son personajes buenos, ¿no? Si se quiere, porque Don Bosco es una figura buena, Don Chicho no, Don Chicho porque no. Don Chicho es la mafia, entonces Don Chicho es lo malo que se contrasta con Napoleón, que bueno, Napoleón... Napoleón, yo no sé, no hace falta aclarar, hay gente que es un personaje controversial. Siguiendo la lógica, no sé qué... Están todos mezclados, evidentemente, porque Don Bosco es bueno. La Miñón, que no dijimos, ¿quién es esta Miñón? La Miñón, que es un personaje de una novela de Goethe. Sí. Obviamente que Goethe fue un escritor alemán. Sí, exacto. Creo que lo más famoso que el escribió exponente fue de la literatura. Sí, Fausto, exactamente. El Fausto. Sí, exactamente. O Alberto, que es que lo tuve que leer, dicho sea de paso, lo odié, me pareció bastante horrible. El personaje... De esto no puedo hablar porque no lo leí. Ay, no, es exasperante. Como todo romanticista es exasperante, verdaderamente... No voy a spoilear, no digas nada. Bueno, pero la Miñón en realidad es un personaje de Wilhelm Meister. Sí. De Goethe. ¿Y por qué? ¿Por qué habrá puesto a la Miñón? ¿Será bueno o será malo? Porque está al lado de Don Bosco, que Don Bosco obviamente que es bueno. Es una muchacha llamada Miñón que muere a causa de amores no correspondidos. Okay. Y por extensión se denominaba Miñón, que en francés significa algo así como nena o querida a las prostitutas. Okay. Y en italiano tenemos algo similar, ¿no? Sí, la miñotta, que es miñotta, que es sinónimo de prostituta. Exacto. Y finalmente San Martín, que es nuestro, digamos... el héroe argentino. El héroe nacional, es el prócer. Creo que hace unos años salió como el argentino elegido por todos.
Bueno, igualmente es de Argentina, claramente, porque es argentino, pero es el libertador de América. Es el libertador de América, sí. Muchos países lo tienen como héroe, liberó de la dominación española a Argentina, a Chile, a Perú, si no me equivoco. Cruzó los Andes, lo que nos enseñan en la escuela, a nosotros nos enseñan San Martín cruzó los Andes, enfermo. Y 3 pueblos liberó. Sí, sí. Así que dicho bueno, sea de paso, está todas las canciones patrias, ahora la de estoy San cantando. Lorenzo, la de San Lorenzo cantando. es lo más, me encanta. Sí, mira, ahora no me puedo concentrar porque estoy en la bandera correntino. No, ahora prometo escuchar las canciones patrias después de este episodio. Podríamos hacer una de canciones patrias. Por lo menos a mí me encantan estas canciones. Hay algunas que son geniales, están buenísimas. Sí. Hagamos un video de reacción de canciones patrias. Sí, No? Y hay algunas que son horrorosas, pero está bueno porque en lo horroroso tienen como algo. Sobre todo, Ire, porque uno en el colegio las canta un poco repitiendo como loros. Esto le pasa, me imagino. Y le cambian la letra. Como pasa con el himno. Entonces no está mal redescubrir, ¿no?, estas canciones que cantábamos de chicos y ver qué significan, qué dicen. Sí. Bueno, no está mal, podría ser una buena idea. Si a alguien también le gusta, que lo deje escrito, si tenemos buena... Si tienen preferencias, también, porque... Exacto. A mí me encanta la marcha de San Lorenzo, es mi favorita. A mí también. De toda la vida. Yo creo que tiene todo el punch del mundo. Pero bueno, quizás alguien sea fanático de otra. Lo dejamos al público. Si el público quiere, que deje una manito para arriba, y si quiere, ¿qué quiere, no? ¿Qué quiere, público? ¿Qué quieren? Somos sus esclavas. Bueno, pero la última aclaración sobre San Martín, por más que sea San Martín, no es un santo, sino que es un militar que fue... que es como el prototipo del militar, además en Argentina y un poco en Sudamérica. Sí. Para aclarar, en especial para el público italiano que pueda llegar a estar viendo esto. Exacto. Vamos a seguir adelante. Y es una de las últimas, ¿o no? Ya vamos casi terminando. Casi la última. Casi. Perdón. Yo sé que después me compré yo y puse más. Te perdonamos. Excúsame. Después tenemos, no hay aplazados, que esta palabra me gusta, porque está la palabra en italiano y que nosotros también la decimos. ¿Cuál es? Totalmente. En italiano, bueno, aplazados, que volviendo al tema sería aplazados. Sí. Entonces, ¿quiénes son los aplazados? Los aplazados son los que no aprueban un examen, por lo tanto, los bocciados, que en italiano es bocciati. Exacto. Bocciati, por ejemplo, sono stato bocciato, significa me bocciaron. Me bocharon. Que aquí tenemos en España, por ejemplo, bochar no se usa, y bochado, es un italianismo que nosotros tenemos, que italianismo igual lunfardo, porque al fin y al cabo, ¿no?, son todas estas palabras que vienen del italiano, y si sé, por ejemplo, con los libros con los que yo trabajo para enseñar español, la palabra bochado no existe, se dice aplazados, entonces me aplazaron, por ejemplo. Exacto. Y entonces, no hay aplazados. No hay aplazados, o sea, todos aprueban. Todos aprueban. ¿Por qué? Porque en este cambalache de todo lo que pasa, ¿no?, en este cambalache de siglo, todos están aprobados. Todos están aprobados. Todo está bien, todo es lo mismo. Exacto. Ni escalafón, esta es una palabra que a mí me resulta muy, muy interesante, porque yo creo que más de un hablante de español no sabe lo que significa escalafón. No sé qué te parece a vos, Nati. Sí, estoy de acuerdo. Y escalafón podría ser algo que está arriba, una jerarquía. Una jerarquía, exacto. Lo podríamos traducir como jerarquía. Sí. O grado o livello. Exacto. Todas palabras que van para arriba.
Entonces, Sí, o no sea, hay, no hay aplazados, o sea, no hay gente, nadie está, nadie, no bochan a nadie, ¿por qué? Porque todo es un cambalache. Y sí, y no tampoco hay hay jerarquía. jerarquías. Sí, Todo es lo mismo. Ahí está. exacto, Volvemos al tema del cambalache, todo es igual. exacto. Y dice, los inmorales nos han igualado, ¿no? O sea, los que no tienen moralidad, los que no tienen moral son igual a los que tienen moral, por eso nos han igualado. Nos han igualado, podríamos decir en italiano, ci hanno raggiunto. Raggiungere como alcanzar. Nos Sí. alcanzaron, nos igualaron. Estamos en el mismo escalafón, en el mismo nivel, ¿no? Sí. Y inmorales podría ser inmorale o inmorali. Inmorales, sí, inmorali, sí. Casi igual, pero con doble M, eso, lo único. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. O sea, todas, ¿no? Da lo mismo todas estas figuras. Y ahora vamos a ver quiénes Sí. son y qué son, ¿no? Exacto, no nos vamos a meter con, si uno vive en la impostura, lo vamos a dejar para el que se quiera meter solo. Podríamos explicar brevemente que en la impostura, o sea, si uno vive como fuera de la ley o fuera de lo permitido socialmente, brevemente. Y otro afanar, lunfardo, exacto. Que es rubare. Rubare. Sì, o fare il ladro, o rapinare. Rapinare, sì. Dice, bueno, si uno vive en la impostura o roba, ¿sí? Da lo mismo que sea cura, colchonero, Cura, rey de bastos, ¿sí? Cura, esto lo voy a aclarar porque estamos leyendo muchas cosas que tienen que ver con los pretes, Sí, Ire, y aquí también dejo un falso amigo, como antes decíamos que burro es un falso amigo en italiano y español, por lo que dijimos anteriormente, cura, la cura o una cura en italiano significa un tratamiento médico. Claro, sí. Atención con eso, porque en italiano el cura se dice, como justamente acabamos de decir, il prete. Il prete. En cambio, cura existe, ¿no? Pero significa otra cosa, totalmente distinta. Bueno, más en el sentido de la cura, como... La cura, sí, la cura. Y aparte es femenino, bueno, nada es que ver. femenino, Entonces, sí. Da lo mismo ser un cura, ¿no? Sí. Es ser un prete. Colchonero, que me imagino que el colchonero es el que vende colchones. Sí, además te hago una aclaración que yo supongo que va por este lado la palabra colchonero. Sí. Los colchones eran de lana y existía la figura del colchonero que te lo pasaba a buscar cada cierto tiempo, te escarbaba la lana cuando ya estaba pelmazada, te lo volvía a rellenar y te lo devolvía. Así que yo supongo que va por ese lado la cuestión del colchonero. Sí. El colchón se dice materazo, sí, totalmente distinto que en español, materazo. Sí. Y bueno, rey de bastos... Tiene que ver con la baraja. ¿Será? Baraja, las cartas. Las cartas, la baraja española. Cartas. Exacto. Si el rey de bastos es una carta que es bastante alta. Ay, creo que es del truco y yo soy queso para esto. Ire, no te preocupes, nuestros espectadores, sí, habrá alguno que juega a las cartas y nos va a explicar. Yo tampoco no juego. No juego a las cartas. Soy pésima perdiendo, me enojo mucho, entonces decido no jugar. Para no pasarla mal y no hacer pasar al otro un mal momento. Pero bueno, rey de bastos se está refiriendo a una carta de la baraja española, que es son las cartas que usamos nosotros en Argentina. Cara dura, ¿no? Faccia tosta. Sí. Yo encontré también sfacciato. Sfacciato, sí, también. Sí. Sfacciato, sí, sfacciato. Porque también creo que, mire, en otros episodios hemos dicho que sfacciato con la S adelante es lo contrario, se hace lo contrario, ¿no? Entonces, interesante también desde el punto de vista lingüístico, la S adelante que cambia el significado.
Exacto, bien. Y el polizón refiere a la persona que viene como sin pagar el pasaje en un tiempo, que esto debemos haber tenido muchísimos en esa época, en especial los inmigrantes que no podían pagar el pasaje y necesitaban... Interesante esta palabra porque no es policía, entonces. No es policía, no. Que uno no. tal vez piensa, ¿no? Polizón sería como, no sé, no sé, la figura de la policía, pero en cambio no lo es. Exacto. Vamos a la siguiente y ahora sí última. Ahí está. Que es igual que en la vidriera irrespetuosa, sí, vidriera acá me pareció una palabra interesante porque está como, o sea, en italiano es vetrina. Y te voy a decir, Ire, que me enteré que en España yo pensaba que vidriera era una palabra que se usa en todos los países de habla hispana, pero en realidad en España se dice escaparate, así que no quisiera que esta palabra tal vez es lunfardo también, ¿eh? Atención. Porque en España no sé, un negocio no tiene una vidriera, un negocio tiene un escaparate. Escaparate lo usamos también, pero es menos común. Es un Sí, poco más elevado, digamos. Lo más normal es decir otra cosa que se usa, otro uso de la palabra escaparate para el español peninsular es la góndola, que buscando también me enteré que góndola para nosotros es un lunfardo. Porque góndola, de la góndola di Venezia, que no sé en realidad cuál es la relación, pero si uno va al supermercado en España, el empleado no te va a decir, no sé, el agua está en las góndolas de la bebida, sino está en el escaparate de la derecha. Claro, escaparate. Sí. Así que interesante, habría que profundizarlo para nuestro episodio de lunfardo. Tal cual, tal cual. Entonces, igual a mí me parecía muy linda esta palabra, porque igual que en la vidriera irrespetuosa, o sea, está hablando de algo que se muestra, algo que se vende, y algo como mercancía, ¿sí? Mercancía, exacto. Sí, porque vos lo ves en la vidriera, es una mercancía, o sea, eligió algo bastante particular para decir, sí, es una vidriera, ¿no? Todo se vende, me parece a mí, ¿no? Exactamente. Todo esto, todo este cambalache, toda esta mezcla de cosas, bueno, malo, todo se vende en esta vidriera irrespetuosa, porque justamente siempre está esta carga negativa, ¿no? Sí, no se respeta nada ya. Nada, exactamente. Y vamos a la parte, me parece que es como más interesante de la canción o no, que esto requiere una explicación, y estoy segura de que muchos de los que nos están viendo argentinos no saben esta historia, porque yo también me enteré haciendo la investigación para esto, y me partió el corazón, la verdad. Todos mis 35 años creyendo una cosa y estando equivocada, que es esta parte que dice, herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Cuántas veces hemos repetido esta frase, hemos escuchado, sin saber qué significaba verdaderamente? La Biblia y el calefón. De hecho, empezamos este episodio diciendo que en los años 90, Ginsburg, conductor y cómico argentino, tuvo un programa que se llamaba La Biblia y el calefón, ¿no? retomando esta estrofa del tango Cambalache. Exacto. ¿Y por qué eligió esto? Bueno, la razón es porque en esa época en las casas era muy común, o sea, para empezar tener un calefón que era lo que te calentaba el agua, y lo tenías en el baño, te calentaba el agua para que tomaras tu baño. ¿Y qué pasa? Que la Biblia te la llevabas al baño para leer. ¿Y por qué herida por un sable sin remache? Esto es lo loco y lo bello de la canción al mismo tiempo, que cristalizó en una frase una imagen. Por eso que el vocabulario, que el lenguaje es tan expresivo y es tan importante mantenerlo así como está y enriquecerlo si se puede.
En esa época el acceso al papel higiénico era escaso y era un producto de lujo el papel higiénico. Entonces, ¿qué usaba la gente? Acá esto me parte el corazón. Tengo miedo. ¿Qué usaba la gente para limpiarse? ¿Qué usaba? Bueno, te cuento que sable sin remache se le decía al gancho desde donde se colgaba el papel higiénico. Yo hago el gesto porque gesto. no sé ni siquiera cómo se dice esto en italiano, así que prometemos averiguarlo. El cosito que va con el papel higiénico, ¿no? Exacto, con la carta higiénica. Ah, sí, papel higiénico lo sabemos, carta higiénica. Carta Prometemos higiénica. El chirimbolo, lo buscamos para la próxima. Para la próxima. Bueno, en esa época se le decía sable sin remache, ¿sí? Por la forma curva que tiene. La forma de gancho. De gancho, ¿sí? Y como no tiene remache, digamos que no tiene de dónde agarrarlo. Claro. Creo que es una imagen bastante parecida de lo que es. Entonces, ¿qué colgaba la gente si no tenía papel higiénico? Colgaba la Biblia. Por eso herida por un sable sin remache, y usaba la Biblia a modo de papel higiénico, porque era más fácil conseguir una Biblia se nos parte el corazón porque toda la vida tal vez pensamos una cosa. Yo pensé otra cosa completamente, no importa lo que yo pensé. No importa lo que pensábamos, lo importante es lo que es. Entonces, es lo que el sable sin remache es el gancho, que lloraba porque, bueno, tenía colgado no papel higiénico, sino hojas de Biblia, me imagino. Sí, y la Biblia llora porque está siendo usada para algo que no es. Que no es. Exacto. Al que le interesa saber un poco más, dejé el link en la descripción del video para que puedan acceder a la página de donde saqué esta información, para que vean que no soy yo. Así que no estamos locas. Que no estoy inventando. Así Exacto. Que, para no hacerla más larga, que ya se hizo larguísimo el video, dijimos, no, vamos a ponernos menos tiempo y bueno, hemos fracasado en eso, pero espero haberlos entretenido mientras. Pasamos, no, espera que tengo que borrar lo que escribí acá. Pasamos a la última diapositiva, que es el desafío de esta semana. Que es cómo traducirías al italiano alguna de estas estrofas. ¿Sí? Para obviamente no toda la canción porque es larguísima, sino tal vez tienen, ¿no? Una estrofa preferida, la estrofa que más les gusta. Sí, o se toman como desafío personal alguna de estas estrofas, o la que les parezca más fácil si recién están empezando en el italiano, o simplemente tampoco tiene que ser toda la estrofa, puede ser un pedacito. Una frase, un pedacito, dos frases, exacto. Y después nos etiquetan en Instagram porque queremos ver a estas pequeñas obras literarias. Exacto, nos interesa mucho que participen, que hagan el intento, aunque esté no del todo correcto, pero que lo hagan, porque de este tipo de actividades surge un aprendizaje completamente diferente del tradicional, y verdaderamente se les va a quedar esto grabado a fuego. Mire, ¿y por qué no tener un poquito de este tango tan emblemático traducido al italiano? Sería la primera obra literaria de traducción de Cambalache, está bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto, bueno, así que es nuestra invitación para ustedes, si quieren continuar con esta temática, seguramente, y esperemos, nos estén viendo algunos tangueros de alma y de corazón, así que bueno, va la invitación. Y finalmente queremos agradecerles por habernos seguido hasta aquí, ya sea escuchándonos en el audio, en Spotify, o mirándonos en el video, o escuchando el video.
Les dejamos nuestras redes sociales, ahí está todo para que nos sigan, nos apoyen. Desde ya les queremos decir que el apoyo es súper importante. Si les gusta este contenido, que es un contenido que hacemos, le dedicamos mucho tiempo, muchas ganas, pero a veces esto que es por el momento algo que hacemos del corazón, y nos gustaría hacerlo más seguido. Cualquier apoyo es importante, estamos tratando de sacarlo cada 15 días, pero nos encantaría poder hacerlo todas las semanas, así que compartiendo, comentando, poniendo me gusta, compartiendo en redes sociales, viéndonos, etcétera, todo suma. Todo suma. Así que nos despedimos. Yo no sé, Nati, si querés decir alguna cosa, avisar. Muchas gracias por escucharnos, por participar seguramente. Espero las traducciones porque tengo mucha curiosidad. Y bueno, y mis redes sociales por si me quieren buscar y seguir en Instagram, ahora.españolo, igual en Facebook, igual en YouTube. Exacto, excelente. Bueno, un beso grande, feliz 25 de mayo. Y, feliz 25 de mayo y a comer pastelitos, empanadas, churros, todo. Todo. Exacto. Bueno, muchas gracias, nos vemos. Chao. Adiós, adiós.